Para que entiendan la magnitud de la caída, primero tienen que entender qué tan alto creía que estaba. Mi nombre es Mateo, tengo 30 años. Mi historia no es de cuna de oro. Crecí prácticamente solo desde los 15. Mis padres estaban más ausentes que presentes. Así que aprendí a la mala que si quería algo, tenía que sudarlo. Hice de todo: mesero, bodeguero, repartidor, lo que fuera necesario para pagarme un techo y algo de comida. No me quejo, eso forjó mi carácter. Me enseñó el valor del trabajo duro y, sobre todo, de la lealtad. Hace poco más de 5 años, conseguí un puesto estable en una empresa de logística. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me daba la seguridad que nunca tuve. Fue en esa época de relativa calma cuando conocí a Ana. Ella era Luz. 2 años menor que yo, con una risa que podía desarmar a un ejército y una ambición que me fascinaba. Estaba luchando por terminar su carrera de marketing en la universidad, y esa determinación me enamoró. Vi en ella un reflejo de mi propia lucha. Nos casamos al año de conocernos. Fue rápido, lo sé, pero se sentía correcto. Yo le prometí que la apoyaría en todo, que mientras yo tuviera fuerza para trabajar, a ella no le faltaría nada para que pudiera cumplir su sueño de graduarse. Y lo cumplí. Me hice cargo de la renta, las facturas, la comida, todo. Mi único objetivo era verla con su título en la mano, sonriendo. Y entonces apareció Rodolfo. Lo conocí al mes de empezar a salir con Ana. Es mi mejor amigo de la universidad, me dijo ella, con una sonrisa que no me dio buena espina. Rodolfo era la clase de tipo que te genera un rechazo instantáneo. Un payaso con ínfulas de grandeza. Intentaba usar un lenguaje rebuscado, como si se hubiera tragado un diccionario, pero se le escapaba lo vulgar en cada frase. Era un tipo ruidoso, imprudente, que confundía la grosería con la autenticidad. Contaba anécdotas a gritos en los restaurantes, la mayoría de ellas humillantes para otras personas, y se reía de sus propios chistes malos. Desde el primer apretón de manos, que fue más una demostración de fuerza que un saludo, supe que algo no estaba bien. La forma en que la miraba, la manera en que se tocaban inocentemente el brazo, las bromas internas que yo no entendía. Era un lenguaje no verbal que gritaba intimidad, una que yo, su novio, no compartía. Pero estaba enamorado. Y el amor te vuelve un experto en autoengaño. Son solo amigos, me repetía. Él es así con todo el mundo. Estoy siendo paranoico. El primer año de matrimonio fue una tortura silenciosa. Las noches de estudio de Ana se convertían en salidas para despejarse con Rodolfo. El plan era siempre el mismo. Iban a un bar cerca de la universidad y, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, mi teléfono sonaba. Era Rodolfo, con su vozarrón de borracho. Mateo, parcero, tienes que venir por tu mujer. Ya está dando un espectáculo. Yo dejaba la cama caliente, me vestía y manejaba media hora hasta un bar de mala muerte para encontrarme una escena patética. Ana, apenas consciente, con la ropa desarreglada, el maquillaje corrido, balbuceando incoherencias. Y Rodolfo, de pie a su lado con una sonrisa de suficiencia, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Por qué dejas que llegue a este estado?, le reclamé una de las primeras veces, mientras cargaba a Ana hacia el auto. Él se encogió de hombros, con esa mirada burlona que tanto odiaba. Tranquilo, campeón. Es tu esposa, no la mía. Esa frase se convirtió en su mantra. La repetía cada vez, y cada vez era como una aguja clavándose en mi orgullo. Él disfrutaba la noche con ella, y yo recogía los pedazos. La llevaba a casa, la limpiaba, la acostaba, y a la mañana siguiente ella despertaba con una resaca terrible y un vago: lo siento, se nos pasó la mano. Y yo, como un idiota, la perdonaba, porque la amaba, porque quería creer que era solo eso, una amistad imprudente. Durante 4 años viví en esa dinámica tóxica. Yo trabajaba como una mula, pagando por el apartamento, la universidad, sus caprichos. Ella estudiaba, lo que en la práctica significaba pasar más tiempo con Rodolfo que con los libros. Intenté hablar con ella 1000 veces. Las conversaciones siempre terminaban igual. Yo era un celoso, un inseguro, no confiaba en ella, no entendía su amistad especial, me manipulaba con lágrimas y promesas de que iba a cambiar, que pondría límites, pero los límites duraban una semana, a lo mucho. La situación llegó a un punto insostenible hace un año. Una noche, ella salió con la excusa de un trabajo final grupal. Por supuesto, Rodolfo estaba en el grupo. Le pedí que no bebiera, que volviera temprano. Me lo prometió mirándome a los ojos. A las 2 de la mañana no había llegado. No contestaba el teléfono. Llamé a Rodolfo. Tampoco contestó. Me quedé despierto hasta las 4, con el corazón en un puño, imaginando lo peor. Finalmente, llegó en un taxi, oliendo a alcohol y a mentiras. Me quedé sin batería, dijo, evitando mi mirada.
No le creí. Esa noche algo se rompió. Dejé de ser el marido comprensivo. Me volví frío, distante. Empecé a dormir en el sofá. La tensión en el apartamento era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ella lo notó, pero en lugar de intentar arreglar las cosas, se refugió aún más en Rodolfo. Y así llegamos a esa noche, a las 3:17 de la madrugada. Estaba en el baño cuando mi teléfono vibró sobre el lavamanos. Era una notificación de Messenger. Un perfil sin foto, con un nombre genérico. El mensaje era corto, brutal. ¿La conoces? Debajo, un archivo de video, mi pulso se aceleró. Un sudor frío me recorrió la espalda. Le di play. La calidad era mala, grabado con un teléfono en un bar oscuro y ruidoso. Pero la imagen era inconfundible. Ahí estaba Ana, sentada en las piernas de Rodolfo. No en una silla a su lado, sino sobre él. Cantaban a gritos una canción de reggaetón que sonaba de fondo. La cámara temblaba, pero se enfocaba en las manos de él. Una mano le sostenía la cintura, pero la otra no tenía nada de amistoso. Se movía sin pudor por su muslo, subiendo por debajo de su falda. Luego su mano subió a su pecho, apretándolo por encima de la blusa. Mi estómago se revolvió, pero lo peor estaba por venir. Vi el rostro de Ana. No había incomodidad, ni rechazo. Había una sonrisa cómplice, una mirada de excitación. Ella se inclinó, le susurró algo al oído y él se rió. Y entonces, como el clavo final en el ataúd de mi matrimonio, ella se giró y lo besó. No fue un beso de amigos, no fue un piquito de borrachos. Fue un beso largo, apasionado, de esos que se dan dos personas que se desean, que comparten un secreto. El video duraba 2 minutos, pero para mí fue una eternidad. Lo vi 1, 2, 10 veces. Cada reproducción era una puñalada. El sonido de mi sangre bombeando en mis oídos era más fuerte que la música del video. La traición era tan descarada, tan violenta, que anuló cualquier otro sentimiento. No había dolor, no había tristeza. Solo un vacío helado que rápidamente empezó a llenarse de una rabia pura, cristalina. En ese momento, en la soledad de mi baño, tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No iba a gritar ni a romper platos. Eso era lo que ellos esperarían. Eso me convertiría en la víctima, en el marido herido que arma una escena. No. Iba a ser el juez, el jurado y el verdugo. Iban a pagar. Ambos. Iban a desear no haberme conocido nunca. Apagué el teléfono. Volví a la sala y me senté en el sofá, en la oscuridad. Cuando Ana entró a la habitación 2 horas después, borracha como siempre, me encontró allí. «¿Mateo? ¿Qué haces despierto?», preguntó con la voz pastosa. La miré y por primera vez en años la vi con total claridad. No vi a la mujer que amaba, vi a mi enemiga. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Nada, mi amor. Solo te esperaba. Ve a la cama, descansa». Ella, demasiado ebria para notar el hielo en mi voz, asintió y se fue a nuestra habitación. A mi habitación. Esa noche, mientras ella roncaba, comenzó mi plan. La primera fase fue la más difícil, la actuación. Durante las siguientes semanas me convertí en el mejor actor del mundo. Volví a ser el esposo cariñoso y atento. Le preparaba el desayuno, le preguntaba por sus clases, le daba masajes cuando se quejaba de estrés. Ella, aliviada de que mi fase fría hubiera terminado, se relajó. Volvió a ser la Ana de siempre, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Mientras tanto, mi vida nocturna cambió. Ya no esperaba sus llamadas, sino que me sumergía en las profundidades de Internet. Me convertí en un detective privado para mi propia vida. El video anónimo era mi prueba de la infidelidad, pero yo quería más, quería desmantelarlos. De Rodolfo, sabía que su fachada de tipo exitoso era puro cuento. Siempre alardeaba de sus negocios y de ser un emprendedor, pero todo era muy vago. Creé perfiles falsos en redes sociales y empecé a seguirlo, a él y a su círculo. Analicé cada foto, cada etiqueta, cada comentario. Descubrí que su empresa era un pequeño local de importaciones tecnológicas de dudosa procedencia. Se dedicaba a traer réplicas de teléfonos y relojes de China y a venderlas como originales. Un estafador de poca monta con un ego de gigante. Usando un poco de ingeniería social, logré contactar a un ex empleado resentido. Por el precio de unas cervezas, el tipo me contó todo. Rodolfo no solo vendía falsificaciones, sino que evadía impuestos. No pagaba la seguridad social de sus empleados, y tenía una deuda considerable con proveedores peligrosos. Bingo. Guardé cada dato, cada contacto, cada prueba. Pero su talón de Aquiles era su vanidad. Se jactaba de tener un título en negocios internacionales que, según él, lo hacía un genio de las finanzas. Una búsqueda rápida en el Registro Nacional de Profesionales me confirmó lo que sospechaba. Su título era tan falso como sus relojes. Había abandonado la carrera a la mitad.
Con Ana, el golpe debía ser más profundo, más personal. Su sueño, la razón de mis sacrificios, era su título universitario. Decidí que ese sueño se convertiría en su pesadilla. Recordé que muchas veces ella mencionaba que Rodolfo la ayudaba con los trabajos más difíciles. Empecé a revisar su computadora cuando no estaba, protegida con contraseña, por supuesto. Pero después de 5 años, conocía sus patrones, fechas de aniversario, nombres de mascotas, combinaciones estúpidas. La tercera que probé funcionó. Lo que encontré fue una mina de oro. En una carpeta oculta estaban casi todos sus trabajos universitarios de los últimos 2 años. Y en los metadatos de los archivos de Word, el autor original no era Ana, era Rodolfo. El muy imbécil ni siquiera se había molestado en borrar su rastro digital. No solo eso, encontré correos electrónicos donde él le enviaba los trabajos terminados y ella le respondía con cosas como: «Gracias, mi amor, sin ti no podría». Tenía pruebas irrefutables de plagio y fraude académico sistemático. Su carrera entera era una farsa, construida sobre mis espaldas y las trampas de su amante. Con todo mi arsenal de pruebas, el video, los documentos de la estafa de Rodolfo, las pruebas del fraude académico de Ana, empecé a montar el escenario para el acto final. La excusa perfecta llegó sola. Ana me anunció con bombos y platillos que solo le quedaba un semestre para graduarse. Su familia estaba extasiada. Propuse organizar una gran fiesta para celebrar su futuro éxito. Una fiesta sorpresa, le dije. Ella se emocionó con la idea. Invita a todos, Mateo, a mi familia, a nuestros amigos y a Rodolfo, claro. Él ha sido un pilar para mí en todo esto. Claro, mi amor, le respondí, saboreando la ironía. ¿Cómo podría faltar Rodolfo? El día de la fiesta, nuestro apartamento estaba lleno. La familia de Ana, sus padres orgullosos, sus tíos, sus primos, nuestros amigos en común. Y por supuesto Rodolfo, más arrogante que nunca, pavoneándose como si el logro fuera suyo. Yo era el anfitrión perfecto. Servía tragos, contaba chistes, abrazaba a mis suegros, quienes me agradecían con lágrimas en los ojos por ser tan bueno con su hija. Ana estaba radiante. Llevaba un vestido nuevo, que yo pagué, y no paraba de sonreír. En un momento, me tomó de la mano. Gracias por esto, Mateo. Eres el mejor esposo del mundo. Tú te lo mereces todo, le dije, mirándola fijamente a los ojos. La hora clave eran las 9 de la noche. Había preparado todo meticulosamente. Días antes, creé una serie de correos electrónicos programados. Uno para el decano y el comité de ética de la Universidad de Ana, con todas las pruebas de su fraude. Otro para la oficina de impuestos y los proveedores estafados por Rodolfo, detallando sus operaciones ilegales. Y uno final, el más cruel, para todos y cada uno de los invitados a la fiesta, excluyéndonos a nosotros 3. A las 8:55 p.m., pedí la atención de todos. Me paré en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. La música se detuvo. Todos los ojos se posaron en mí. Ana me miraba con adoración. Rodolfo, con su típica sonrisa de superioridad. Comencé mi discurso. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar a la mujer más increíble que conozco. Ana, mi esposa. Durante años la he visto sacrificarse, pasar noches en vela estudiando, luchando por su sueño de ser una profesional. Vi a sus padres secándose las lágrimas. Sentí una punzada de lástima por ellos, pero desapareció al instante. Eran daños colaterales, y en este camino ha contado con un apoyo incondicional. No solo el mío, sino el de un gran amigo. Un verdadero pilar, Rodolfo. Dirigí mi mirada hacia él, levanté mi copa. Rodolfo, gracias. Gracias por todas esas noches que la acompañaste, por ayudarla tanto con sus trabajos, por ser el amigo que yo nunca pude ser para ella. Tu lealtad es inspiradora. Justo en ese momento, sentí la vibración de mi teléfono en el bolsillo. Era la confirmación, los correos habían sido enviados. El juicio había comenzado. Seguía hablando, pero mi atención estaba en los rostros de los invitados. Uno a uno, sus teléfonos empezaron a sonar y vibrar. Primero hubo miradas de confusión. ¿Quién enviaría un correo masivo a esa hora? Vi a la prima de Ana abrir el email. Su ceño se frunció. Luego, sus ojos se abrieron como platos. Miró a Ana, luego a mí, con la boca abierta. Después su padre. Su rostro pasó de la alegría al shock, y luego a una furia contenida. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El único sonido eran los clics y las notificaciones. Ana y Rodolfo, ajenos a todo, me miraban sin entender qué pasaba. ¿Qué ocurre?, preguntó Ana, nerviosa. Fue entonces cuando dejé caer la bomba final. Me acerqué al televisor de la sala, donde había estado pasando un bucle de fotos de nosotros. Conecté mi teléfono. Saben,
He guardado un video especial para esta ocasión, un video que resume perfectamente la estrecha relación entre mi esposa y su mejor amigo. Le di play. El video del bar, el de las 3:17 de la madrugada, apareció en la pantalla de 55 pulgadas. El audio de la música estridente llenó el silencio mortal. La imagen de Ana en las piernas de Rodolfo, de sus manos recorriéndola del beso, todo en alta definición para que nadie se perdiera un detalle. El grito ahogado de la madre de Ana fue lo primero que se escuchó. Luego, un caos absoluto. El padre de Ana se abalanzó sobre Rodolfo, gritando «¡Desgraciado!». Los amigos nos miraban con horror. Ana estaba paralizada, con el rostro blanco como un fantasma, alternando la mirada entre la pantalla y yo. Me acerqué a ella, en medio del pandemonio. Le hablé en voz baja, para que solo ella me escuchara. En este momento, el decano de tu universidad está recibiendo un correo con pruebas de que los últimos 2 años de tu carrera son un fraude. Y Rodolfo, bueno, él tendrá que explicarle a las autoridades fiscales y a un par de tipos poco amigables por qué su negocio no es lo que parece. La miré por última vez, no con odio, sino con una indiferencia total. La fiesta se acabó. Y ya firmé los papeles del divorcio. Están en la mesa de la cocina. Tienes una semana para sacar tus cosas de mi apartamento. Di media vuelta y me fui. Caminé entre la gente que gritaba y lloraba. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, escuché los sollozos de Ana. Un sonido que, por primera vez, no me causó ninguna emoción. No volví a ese apartamento. Ya tenía una maleta preparada en mi auto, y me quedé en un hotel por unas semanas antes de encontrar un lugar nuevo. Apagué mi teléfono y desaparecí. Me llegaron noticias a través de amigos en común, esos pocos que entendieron mis razones. La caída de Ana y Rodolfo fue espectacular, más de lo que había imaginado. A Rodolfo se le vino el mundo encima. La investigación fiscal lo arruinó. Sus proveedores, al enterarse de la estafa, fueron a cobrar sus deudas de una forma no muy legal. Perdió su negocio, su reputación, y tuvo que volver a vivir con sus padres. El tipo ruidoso y arrogante se convirtió en un fantasma asustado. Lo de Ana fue, para mí, justicia poética. La universidad la expulsó fulminantemente por fraude académico, prohibiéndole volver a inscribirse en cualquier programa. Su familia, humillada públicamente, le dio la espalda. Se quedó sin carrera, sin esposo, sin el apoyo económico que siempre dio por sentado. Intentó contactarme docenas de veces desde números desconocidos. Mensajes de voz llenos de lágrimas, súplicas, culpas, que borraba sin escuchar. ¿Me siento feliz? No es la palabra correcta. La venganza no te da felicidad. Te da cierre. Te devuelve el poder que te quitaron. Me costó 5 años de mi vida. Mi capacidad de confiar ciegamente y la creencia de que el amor lo conquista todo. Pero recuperé mi dignidad. Hoy, 1 año después, estoy reconstruyendo mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, conseguí un ascenso. Empecé a ir al gimnasio, a leer, a hacer cosas por y para mí. Hay días en que el fantasma de la traición aparece, pero ya no duele. Es solo una cicatriz, un recordatorio de una batalla que peleé y gané. A veces me pregunto si lo que hice fue demasiado, si debería haberlos confrontado y ya. Pero luego recuerdo esa sensación a las 3:17 de la mañana. La sensación de ser un idiota, un chiste. Y sé que hice lo correcto. Ellos no solo me traicionaron, construyeron su relación sobre mis sacrificios. Yo no destruí sus vidas. Simplemente encendí la luz para que todos vieran la basura que ya estaba allí. Y con esa luz, encontré mi propio camino para salir de la oscuridad.